Es una tradición, yo creo que ya es una tradición en las reuniones sobre los libros en México, comenzar citando las cifras aterradoras y alarmantes sobre la lectura. Seguiré con la costumbre, pero solamente como un acto ritual para pasar rápidamente a otros temas. Son altísimos los porcentajes de gente que afirma que no ha leído ningún libro el año anterior. Las encuestas revelan que posiblemente el 95% de la población adulta está formada por personas que no leen o que son lectores muy ocasionales. Y ciertamente, la proporción de gente que en México no lee nunca o casi nunca es mucho más alta que en los países europeos. Un excelente análisis de la lectura en México que les recomiendo mucho, hecho por el sociólogo Fernando Escalante Gonzalvo, llega a la conclusión de que en México hay solamente alrededor de medio millón de lectores habituales. Su libro se titula A la sombra de los libros, lectura, mercado y vida pública. Contrastada con el conjunto de la población, se trata de una minoría insignificante, por lo que Escalante concluye que los libros no tienen, lo cito textualmente, casi ningún peso como forma de comunicación en el espacio público. Y sin embargo, digo yo, hay que reconocer que, como muestra el propio Escalante, una parte considerable de la población de cualquier sociedad en el mundo ni lee, ni quiere leer, ni piensa que sea importante la lectura. La lectura de libros y artículos es, pues, un fenómeno relativamente minoritario y elitista. Y no obstante, la lectura se ubica en el centro de la cultura moderna, pues gracias a ella se forman los cuadros indispensables que hacen funcionar a las instituciones, desde la política hasta la ciencia, la administración y las finanzas, las comunicaciones y los hospitales o los consultorios, la construcción de edificios y máquinas, la fabricación de toda clase de bienes. Estamos ante una situación paradójica. La mayor parte de la población carece del hábito de lectura, pero vive inmersa en una sociedad que simplemente no podría funcionar y se extinguiría sin la lectura. Pero hay un segmento social que está inmerso en la lectura y que está tan acostumbrado a leer libros, diarios, revistas y a consultar enormes bibliotecas, gigantescas bases de datos y depósitos inmensos de información a los que se accede por Internet, que no siempre se detiene a pensar que se trata de memorias artificiales que funcionan como prótesis para apoyar y expandir las limitaciones de nuestra capacidad natural de almacenar información dentro de la cabeza. Se trata de memorias artificiales, redes que continúan hacia afuera las redes neuronales de los humanos. Estos circuitos externos de la memoria incluyen toda clase de textos que es posible leer, impresos, registros civiles, bautismales, catastrales, etcétera, archivos documentales de toda naturaleza, mapas, tablas, calendarios, agendas, cronologías y, desde luego, las ya mencionadas bibliotecas, bases de datos e Internet. La complejidad de estas prótesis que atesoran la memoria colectiva es avasalladora. Conviene que nos remontemos a sus humildes orígenes para buscar algunas de las claves de su funcionamiento. En épocas antiguas, aunque ya se conocía la escritura, se dependía mucho de la oratoria y de la transmisión oral de conocimientos. Los griegos, todo cuanto querían decir en un discurso, tenían que recordarlo, y para ello acudían a la mnemónica, un conjunto de artificios que ayudaban a ampliar las capacidades naturales de la memoria. Platón veía en la escritura
una amenaza para las habilidades mnemotécnicas del alma. En el Fedro se refiere al mito del descubridor de la escritura, el dios Tot, que estaba orgulloso de que la escritura volvería a los egipcios más memoriosos. Presenta la escritura como, lo cito textualmente a Platón, el remedio para la memoria y la sabiduría. Hasta aquí la cita. Cuando Tot expone su descubrimiento a Tamos, rey de Egipto que vivía en Tebas, este le dijo que por el contrario, y lo cito otra vez textualmente, la escritura producirá el olvido en las almas de los que la aprendieren, por descuidar la memoria, ya que confiados en lo escrito, producido por caracteres externos que no son parte de ellos mismos, descuidarán el uso de la memoria que tienen adentro. No has inventado, le advirtió, no has inventado pues un remedio para la memoria, sino uno para la reminiscencia, si acaso. Hasta aquí la cita. Para evitar esta falsa sabiduría, se podía acudir acaso al arte de la memoria, la mnemotecnia, cuya invención se atribuía al poeta Simónides del siglo VI a.C. El cultivo de la memoria artificial también se apoyaba en recursos externos, pero su objetivo era fijar los recuerdos en la memoria interior en lugar de almacenarlos en textos escritos. De esta manera, el orador podía dar largos discursos o recitales sin necesidad de leer notas escritas como yo lo estoy haciendo en este momento. La idea platónica de que la lectura y la escritura encierran un peligro es algo que todavía está presente en nuestra cultura moderna, aunque por supuesto adquiere nuevas formas. Es interesante comprobar que los avances que amplían a cada paso nuestra capacidad cerebral son objeto de sospecha e incluso de menosprecio. El cerebro humano se encuentra enlazado irremediablemente a una red simbólica y cultural sin la cual es incapaz de funcionar normalmente. A esta red yo la he definido como exocerebro. Se trata de un conjunto de prótesis que realizan externamente lo que el cerebro por sí solo no puede realizar. El habla es sin duda la parte más evidente del exocerebro. Pero también forman parte de estas redes externas las formas simbólicas no discursivas, como el arte, la música y la danza, así como los mecanismos externos que amplían la memoria, como la escritura. En un libro reciente, Nicholas Carr, que posiblemente ustedes conocen, se ha traducido con el título ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes?, ha hecho una crítica a las nuevas formas de lectura. Cree que nuestros cerebros se vuelven dependientes e incluso esclavos de las nuevas prótesis digitales y electrónicas, y que cada vez son menos capaces de pensar, prestar atención y memorizar de manera inteligente. Pero en realidad, como es evidente, ha sido precisamente la acumulación de recuerdos en memorias artificiales externas, libros, bibliotecas, pintura, escultura, etcétera, etcétera, lo que ha impulsado extraordinariamente las capacidades creativas de la humanidad. La acumulación artificial externa de ideas y emociones, junto con la consiguiente capacidad para comunicarlas masivamente, ha sido la base más sólida para construir nuestra moderna capacidad para ser libres. Me preocupa que se extienda una reacción irracional de alarma contra las mismas prótesis que han ampliado el libre albedrío de los humanos. Si somos capaces de decidir y de actuar libremente, ello no es debido a que cultivamos principalmente los órganos internos de la memoria y de la inteligencia. Ha sido gracias a la extraordinaria ampliación de las prótesis externas. El uso de memorias artificiales gigantescas ha llevado a algún insensato a afirmar que los libros se han vuelto superfluos y que en Internet se encuentra toda
la información que necesitamos. Para muchos resulta inútil leer un libro completo. Igualmente dramática es la actitud de los que están convencidos de que el uso intensivo de Internet daña radicalmente la capacidad de concentración y de reflexión, como temía Platón que podría pasar con el uso de la escritura. Los argumentos más citados, supuestamente apoyados en la neurología, incluyen la idea según la cual las nuevas redes informáticas están cambiando la estructura de nuestro órgano de pensar, el cerebro. Por supuesto que es así, pero no veo que debamos por ello alarmarnos en lo más mínimo. Desde que se inventaron las más antiguas prótesis, el cerebro humano cambió para adaptarse a ellas. Posiblemente la que más cambió las estructuras neuronales fue precisamente la escritura. Otras prótesis fueron malignas, como las armas, a las cuales hay que tenerles mucho más miedo que a las redes informáticas. Hay quien se lamenta de que por culpa de Internet, ahora los estudiantes son incapaces de leer libros completos. Yo no creo que sea culpa de la red. Siempre ha habido personas que no quieren o no pueden leer un libro completo. Pero gracias a la red ahora, cualquier persona que posea una de estas maravillosas prótesis que son los libros electrónicos, tiene la libertad de descargar en su aparato, sin ningún costo, por ejemplo, el texto completo en español del Quijote. No debemos alarmarnos de que las prótesis modifiquen el medio fisiológico interno. Se trata de un proceso de reconversión neuronal. Cuando las personas leen, siempre se activa una pequeña región en la vía visual ventral izquierda del cerebro. Se trata del área encargada de la forma visual de las palabras y se ubica exactamente en el mismo lugar con variaciones milimétricas en todas las personas de todas las culturas. Como la escritura es una invención reciente, no se puede pensar que el cerebro se adaptó a ella en el curso de la evolución. No hay tiempo para ello. Lo que ocurrió es que el aprendizaje de la escritura recicló una región del cerebro cuya función inicial era similar. La escritura y la lectura han sido así como una especie de drogas liberadoras a las que se vuelve adicto el cerebro, que modificó su equilibrio homeostático para permitir el funcionamiento de una estructura híbrida que se basa en un sistema de retroalimentación, un loop que abarca circuitos neuronales y redes culturales y que asegura un vaivén constante entre el entorno cultural simbólico y el sistema nervioso central. Esta estructura híbrida logra autonomía y puede ser responsable de los actos que ocasiona. El ejemplo de la lectura y la escritura es revelador de que hay allí un proceso de liberación. El mecanismo híbrido permite actos creativos que no están inscritos en la inexorable cadena de causas y efectos. La literatura, como otras expresiones artísticas, es una actividad liberadora. Las prótesis que nos permiten leer son, por decirlo así, un lujo. Y los objetos más emblemáticos de la lectura son, por supuesto, los libros. Los artículos los libros son, a decir verdad, yo diría, un artículo de lujo. Sin embargo, predomina en muchos medios la idea de que los libros son objetos poco valiosos que se producen y reproducen con facilidad. Leer o escribir, se cree, es tan fácil como pasear por la calle o hablar con nuestros amigos. ¿Acaso en raras ocasiones es un don que pareciera caer del cielo y que es recibido por algún escritor como el regalo que reparte graciosamente entre sus lectores? Bajo la influencia de estas ideas, se cree que los libros y en general los medios impresos
por definición, deben de ser baratos. Por ello, se suele ver con muy buenos ojos que el gobierno o una cadena de supermercados ofrezcan a precios regalados libros producidos masivamente. No creo, por supuesto, que los libros deban ser caros, pero no creo que por ser baratos se venderán como pan caliente. Muchas veces los libros producidos masivamente acaban arrinconados en grandes bodegas o siendo triturados para producir más papel. Estamos, tengo la impresión, frente a un efecto perverso de la desvalorización de la letra impresa, ya que las políticas de abaratamiento de los libros no parecen haber producido ni están produciendo una rápida y masiva expansión del hábito de la lectura. Tal vez haya aquí un error. El libro es tratado como si formara parte del reino de la necesidad y de la utilidad, cuando en realidad está ubicado en lo que Georges Bataille llamaba la parte maldita, es decir, en el reino del exceso, la exuberancia y el lujo. Los mejores libros así serían una creación excedente, superflua y por lo mismo cara y suntuosa. Si esto es cierto, la política cultural dominante estaría equivocada al tratar a un bien lujoso e inútil como si fuera una mercancía barata y necesaria. Desde luego estoy llevando el argumento a un extremo irónico con el fin de inducir con pocas palabras una reflexión que debe ser, desde luego, muy extensa. Regresemos por un momento al punto de partida, a las ideas dominantes de las élites. Veamos un ejemplo de otra época y otro país, para no ofender a ningún político local. Hace más de un siglo, el presidente Woodrow Wilson le dijo a sus estudiantes en la Universidad de Princeton: nunca leería un libro si fuera posible hablar media hora con el hombre que lo escribió. En esta línea de exaltación de la vida sobre su representación, podríamos llegar al extremo grotesco de proponer matar a los escritores para salvar a sus libros. En sus intervenciones públicas, los gobernantes, los hombres de negocios o los políticos rara vez citan un libro o invitan a la lectura. Los libros habrán sido útiles como parte de la escalera hacia el poder, pero una vez pisoteados, se vuelven inútiles y superfluos. Es cuando más valen, diría yo, pero no a partir de este momento, no a partir de ese momento, desde la altura, el político parece decidir que los libros son parte del inframundo de la miserable necesidad y por lo tanto se cree llamado a llevar la cultura a la calle. Los gobiernos han abusado hasta la saciedad de esta política cultural que yo llamaría populista. Hay una nueva situación que vuelve más evidente que los libros no pueden ser lanzados a la calle impunemente, a competir con toda clase de mercancías y merolicos, vendedores de remedios baratos pero milagrosos. Hoy en día, el canal privilegiado para la obtención de información ya no son los medios impresos, sino la transmisión electrónica, televisiva y radiofónica. La popularización de la informática produce como efecto inquietante la aristocratización del libro. Esta paradójica recuperación de añejos títulos de nobleza nos enfrenta a nuevos problemas. Ya es evidente que cada vez más libros pasan al reino fastuoso de la lujuria intelectual. Para averiguar el número de habitantes de Tucumán, saber lo que recomienda un gurú para superar la depresión o aprender cómo se prepara un curry de cordero, recurrimos a los buscadores de la Internet. Si queremos enterarnos de la última atrocidad cometida por un líder fundamentalista o de la más reciente discusión en la Asamblea de las Naciones Unidas, encendemos la televisión o buscamos también en Internet. Estos y 1000 servicios más
nos prestan las redes informáticas electrónicas. Los libros e incluso las revistas y los periódicos tienden a ser desplazados. Pero ¿cuál es su nuevo lugar? No quiero saltar a conclusiones precipitadas. Si observamos el comportamiento del mundo editorial en varios países, podemos adivinar la importancia de propuestas que tratan de impedir que los monopolios, la distribución masiva o la producción subsidiada arruinen a las editoriales inteligentes, las librerías cultas, la escritura creativa y la lectura crítica, instituciones deliciosamente superfluas que nos recuerdan cuán necesario es todo lo que las rodea y envuelve. Hay otra dimensión inquietante en las nuevas prótesis que nos sirven para leer. No se trata de tendencias que provoquen una extinción del libro, sino que lo convierten en otra cosa. Y no porque se transforme en un artefacto electrónico, que a fin de cuentas es un libro al que todavía muchos no se acostumbran plenamente. Lo que genera inquietud es que deje de ser un producto y se convierta en un servicio. Una gran parte de las lecturas, sobre todo en los medios académicos o burocráticos, ya tiene ese carácter. Es un flujo de información que da servicio a investigadores, profesores, técnicos o funcionarios para que puedan seguir trabajando y que se descarga en toda clase de dispositivos de lectura. En muchos casos, y permítame exagerar un poco aquí, descargar un texto para su lectura es algo similar a cargar gasolina en el automóvil o colocar baterías en un aparato eléctrico. En muchos de estos casos, la lectura deja de ser un placer intelectual y se convierte en el consumo de información necesaria para el trabajo, para transitar por la vida o por la política. En este sentido, como se dice en el programa para fomento del libro y la lectura de 2008, lo cito textualmente, la lectura es motor para el desarrollo y condición para la equidad, factor de identidad e inclusión social. Hasta aquí la cita. El libro y la lectura se convierten así no solamente en un servicio que reciben las personas, sino también, como se dice en el mismo programa, lo cito textualmente, en un derecho de todo ciudadano. Yo no tengo nada contra estas afirmaciones, pero tenemos que reconocer que esconden algunos peligros. Si se ve a la lectura como motor del desarrollo, como un derecho y como factor de equidad, identidad e inclusión social, se están enfatizando los importantes servicios que la lectura nos presta. Su utilidad es innegable, pero nos hace olvidar su lado lujurioso, el que es un lujo. En esta línea podemos ubicar no solamente los textos más o menos especializados, sino también a los que contribuyen a la educación sentimental masiva, como las novelas ligeras, los libros de autoayuda, las guías de viaje o de compras, etcétera, etcétera. George Steiner se ha referido a la separación entre dos clases de lectura, la que distingue entre, aquí lo cito textualmente, la inmensa mole del iceberg de la lectura semiatenta que va de la cartelera publicitaria a la novela pulp y la genuina lectura plena. Esta última, sigue diciendo Steiner, se convertirá cada vez más en el oficio y la búsqueda de una minoría educada para ese trabajo y cuyos miembros probablemente tendrán la esperanza de escribir libros. Termina la cita, es un artículo que se llama Después del libro en un tomo titulado Sobre la dificultad y otros ensayos. Esta lectura semiatenta tiene varias vertientes. Los relatos ligeros de la literatura que en inglés se denomina pulp
son una de ellas. Me gusta el uso de la palabra pulp, que proviene del término inglés para referirse a la pulpa de celulosa con que se fabrica el papel barato de las revistas populares donde se publica literatura fácil, sea de aventuras, de horror o sentimental. Ahora, esta literatura ligera está perdiendo su base pulposa o pastosa para trasladarse masivamente al papel electrónico. Es el fin de la pulpa de madera y el comienzo de las placas electroforéticas a base de dióxido de titanio y aceites de hidrocarburo. Pero estas mismas placas y otras clases de pantalla electrónica también son el vehículo de los flujos de información que nos llevan de un sitio a otro en Internet mediante ligas interminables a lo largo de cadenas que nos atan a los datos que necesitamos para estar al día, formarnos y especializarnos. Estas cadenas de información se encuentran, desde luego, estrechamente vinculadas a las estructuras de poder. En un libro memorable de hace ya muchos años, titulado De los libros al poder, Gabriel Said exploró, con buenas dosis de humor negro, las relaciones entre la intelectualidad libresca y académica con los poderes estatales en México. Vale la pena volver a esta discusión, pues sin duda hay una estrecha relación entre el mundo académico o escolar y las nuevas formas que adquiere el libro. Hay que recordar los textos académicos y escolares constituyen un porcentaje elevado de las ventas en el mercado del libro mexicano. Desde luego no se trata de ponderar meramente el peso cuantitativo de la escuela y de la academia, sino de entender que la bibliocracia escolar y universitaria tiene una gran influencia en los destinos de la letra impresa o colocada en pantalla. Una gran parte de la élite cultural lectora gira en torno o se encuentra en el interior de los espacios universitarios y en las escuelas públicas o privadas. Estos espacios, más que torres de perfil, son con frecuencia enormes conglomerados de fuerza burocrática y política. Son además espacios masificados en los que viven millones de personas dedicadas directa o indirectamente a la enseñanza. No debe extrañarnos, pues, que en los espacios intelectuales y pseudo o semi-intelectuales, especialmente los universitarios, se crea, como dice Gabriel Said, que la tribu del saber tiene derecho al poder. Pero hay que agregar que la tribu del libro de texto gratuito también exige su parcela de poder, como sabemos muy bien, porque parte de esta tribu ha invadido las calles de la Ciudad de México durante estos días. No debe extrañarnos tampoco que las universidades y las escuelas se asemejen a otras instancias de poder estatal, en donde campea la ineficiencia, la rebatinga por el queso y el hueso, la corrupción, el gigantismo, la ambición y la burocracia. Pero las universidades y las escuelas no solo se asemejan al Estado paternal que las acoge en sus brazos, se parecen también, gracias a su crecimiento desorbitado y a la masificación, a su madre patria, la sociedad civil. Con todos sus defectos y cualidades, la sociedad ha invadido los espacios académicos y escolares. En las escuelas y universidades no solamente se estudia, las tolvaneras de la vida social contaminan la enseñanza en forma constante. Y el buen humor de Gabriel Said no es un antídoto suficiente para evitar que se escandalice ante esta situación. En las universidades y en las escuelas hay demasiados factores extraacadémicos que quitan solemnidad a la enseñanza y a la lectura. Las escuelas, desde las primarias hasta las universitarias, se encuentran sumergidas en una masa a la que se han agregado militantes de partidos, intelectuales sin café pero con cubículo,
burócratas desplazados, pordioseros, trepadores, vendedores de artesanías, de tacos o de marihuana, empleados de confianza, exguerrilleros, alquiladores de inteligencia barata, jilgueros priistas, fósiles, grillos, profetas, resolvedores de los grandes problemas nacionales, poetas frustrados, dirigentes campesinos y sindicales, en fin, toda una fauna multicolor. Aquí encuentro un extraño paralelo con la evolución de la intelectualidad que nos ha descrito el estimulante libro de Russell Jacoby, The Last Intellectuals, Los últimos intelectuales. La transición de la bohemia a la academia tiene resultados trágicos. Se marchita la intelectualidad. Me parece que la situación de las universidades mexicanas de hoy, a su manera, es una peculiar mezcla de bohemia y academia, de picaresca y excelencia, de lumpenización intelectual y de burocratización. La universidad, en un país que tradicionalmente ha obstaculizado la formación de barrios de vida bohemia e intelectual, ha sido el asilo para aquellos sobrantes, descontentos, infelices y desadaptados que en otras sociedades constituyen el caldo de cultivo de ambientes intelectuales que, a pesar de su parasitismo, han sido los creadores de formas nuevas y estimulantes de cultura. Es un espacio tan bien descrito por Robert Michaels en su Sociología de la Bohemia, donde la juventud practica sus ritos de pasaje al aceptar la libertad, la pobreza, el riesgo y el odio a la burguesía como un camino que puede llevar tanto a la academia como al hospital o a la morgue. Este mundo desarrapado de intelectuales de café que cometen, como dice Jacoby, los peores pecados a los ojos escandalizados de las buenas conciencias, pues piensan demasiado y hacen muy poco. En Estados Unidos, la bohemia intelectual ha sido aniquilada por las universidades y por la remodelación de los centros urbanos. La academia y los suburbios han liquidado casi totalmente la tradición de intelectuales públicos inmersos en una sociedad que los acogía y los leía. Pero ¿a dónde van la bohemia y la pseudo-bohemia en México? Pues se refugian en los espacios politizados, estatizados y burocratizados de las escuelas y las universidades, donde reinan el subsidio, el salario, el currículum, los viáticos, los títulos y las oficinas. Un universo que es considerado completamente extraño y adverso a la creación intelectual libre e independiente. Podemos suponer que esta heterogénea masa escolar y académica matiza en gran medida el mundo del libro. No forma parte de un mundo idílico de lectores entusiastas y cultos. Su pobreza intelectual y su atraso son un factor determinante en los bajísimos niveles de lectura. La enorme masa de varios millones de maestros universitarios y de escuela a los que hay que agregar a sus alumnos no está formada por lectores activos y perseverantes. Sumergida en esa masa encontramos un grupo de lectores asiduos que Fernando Escalante, como he dicho, calcula que son alrededor de 500,000 de personas. He querido hacer este breve viaje por el folclore y la picaresca escolar y académica que envuelve a la minoría de lectores sumergidos cotidianamente en los libros para matizar y rebajar un poco nuestro entusiasmo. En realidad, las manifestaciones de agresiones, esto el ejemplo de la CENTE que hemos sufrido en la Ciudad de México estos días, son mucho más ilustrativas que mis palabras de lo que significa una masa de maestros que en otras condiciones podría ser el más nutritivo contexto para estimular los más altos niveles de lectura. Pero volvamos a nuestros problemas, a los nuevos problemas que aparentemente amenazan a la lectura y a los libros impresos. Todos sabemos que la República de las Letras Impresas vive momentos de tensión y nerviosismo
debido a los cambios que ha generado la digitalización de libros y artículos. Ya Rafael Tovar se refería a esta situación difícil. Se ha dicho con razón que hemos entrado en una etapa de turbulencia ocasionada por las nuevas tecnologías, que está cambiando rápidamente la relación de la sociedad con el ámbito de la cultura de las letras impresas en papel. El proyecto de Google, que ha digitalizado y colgado en Internet millones de libros, ha desencadenado una intensa discusión y una lucha legal entre editores, bibliotecas, autores y la empresa digitalizadora. Desde el momento en que se generalizó la captura digital de textos, que sustituyó a las máquinas de escribir y a los linotipos, era previsible que las nuevas tecnologías acabarían provocando importantes cambios. Hoy muchos se preguntan si no estamos presenciando el comienzo de una era de decadencia del libro de papel que culminaría con su desaparición. Se preguntan, ¿estamos ante la próxima extinción del libro, ese maravilloso conjunto de hojas impresas con tinta? ¿Acaso las pantallas de computadoras son los artefactos que sustituirán en el futuro al libro impreso? El libro, como he dicho, es una muy exitosa prótesis que ha permitido durante siglos sustituir funciones que el cerebro es incapaz de realizar mediante los recursos naturales de que dispone. De ahí la gran importancia de esta pequeña prótesis. Todo cambio en el mundo del libro tiene repercusiones en toda la cadena exocerebral, lo mismo que en los circuitos neuronales del sistema nervioso central. No estamos, pues, ante un problema técnico en los medios de comunicación, sino ante un asunto de gran envergadura que conecta las redes neuronales más íntimas y profundas con el universo social que nos rodea. Robert Darnton nos ha recordado que la República de las Letras es un espacio cruzado de líneas de poder, un tablero donde compiten fuerzas dominantes que reflejan el tejido social y cultural en el que está inscrito el juego. Las redes de prótesis exocerebrales no son simplemente un conjunto ingenioso de técnicas que extienden las funciones de nuestro sistema nervioso. Son redes que definen lo que solemos llamar la conciencia y que articulan a los individuos y a los grupos en el complejo tejido cultural de fuerzas que caracteriza a las sociedades modernas. Como lo ha muy bien señalado Darnton, la batalla por la digitalización de libros revela un complicado enfrentamiento entre los intereses privados de las empresas y el bienestar intelectual público. Siempre ha existido esta confrontación, pero hoy adquiere nuevas dimensiones por el hecho de que una poderosa empresa como Google ha alcanzado una enorme fuerza monopólica. Si millones de libros se encuentran disponibles en forma gratuita en Internet, podemos comprender que el mercado editorial se ve obligado a rearticularse. No quiero entrar aquí a desenredar el amasijo de intereses que se ven afectados. Basta con señalar que editores, impresores, distribuidores, librerías, bibliotecas, autores y lectores están rearticulando su inserción en este espacio de poder que es la República de las Letras. Es difícil prever el resultado de esta intensa transformación, pero podemos estar seguros, me parece a mí, de que afectará los circuitos exocerebrales en los que se basa la conciencia humana. Además, sabemos que nuestra relación de lectores con los textos está modificándose rápidamente. Cada vez leemos más en las pantallas de las computadoras y cada vez escribimos más en teclados electrónicos. El papel y la tinta en muchos casos son sustituidos por artefactos digitales. Hay quienes sostienen que este proceso, desencadenado por la digitalización electrónica, terminará por erosionar las poderosas torres de marfil que son las universidades, las escuelas y los centros de investigación. Hay que decir, sin embargo, que más que torres de marfil, son torres de papel sacudidas por la digitalización y la expansión de la lectura en pantalla. Hay quienes han expresado su entusiasmo por las nuevas tendencias que se espera
impulsarán una democratización de los espacios académicos e intelectuales. La muerte del papel como medio de circulación de ideas sería un progreso formidable. A fin de cuentas, la digitalización ya ha marginado a los billetes de papel, que cada vez son más sustituidos por tarjetas de crédito. También se están marginando las plumas en beneficio de los teclados. Las cartas enviadas en sobres de correo con timbres cada vez retroceden más ante la ampliación del correo electrónico, del envío de mensajes por teléfono celular. ¿Por qué no redondear el proceso y marginar también a los libros de papel? Un profesor inglés, Gary Hall, planteó en 2008 que ello minaría el modelo mercantil y empresarial de las universidades y de las empresas editoras para dar lugar a nuevas alternativas. El libro de Gary Hall, que posiblemente algunos de ustedes o muchos de ustedes conozcan, lleva un título agresivo en inglés: Digitize this book, digitaliza ese libro. Hall observa que en las universidades la contratación de promoción y el reparto de privilegios se orientan por la producción de formas impresas en papel. Lo mismo puede decirse de la fama de muchos escritores. Reposa sobre una montaña de papel. Podemos comprender, sin embargo, que el papel es algo más que un medio de circulación. Goza de un aura de originalidad y autoridad. Además, impone una estructura peculiar. Por ejemplo, el papel controla la extensión y fija la autoría del texto. En las redes electrónicas, en principio, no hay límites en la extensión y los textos digitales pueden ser modificados sin que queden huellas de la versión original. Además, los textos digitales están permanentemente amenazados por el cambio constante de los programas que permiten su lectura. Todavía no hay nada que garantice que un texto digitalizado hoy pueda ser leído dentro de 200 años. Solamente tenemos la esperanza de que en el futuro existan dispositivos que permitan traducir los viejos textos. Hay que agregar que los soportes digitales no garantizan hoy la duración física de un texto más allá de unos cuantos años, lo que implica que su estabilidad depende de que periódicamente sean renovados. El viejo papel, si es bueno y no contiene ácido, puede durar varios siglos. Pero estos y muchos otros problemas no han sosegado los entusiasmos por la digitalización ni aminorado los impulsos por sepultar la función del papel tradicional. Los poderes que representa el libro serían, como dijo Mao Zedong del imperialismo, un tigre de papel. Bastaría eliminar el papel para que el tigre maléfico del poder académico e intelectual fuese derrotado por la democracia digital. Desde luego, no hay que dejarse llevar por las visiones maniqueas que exaltan ciegamente las maravillas de los artilugios digitales que divulgarían a muy bajo costo documentos acompañados de imágenes en video, sonido propio, diagramas móviles, simulaciones dinámicas, enormes bases de datos e hipervínculos para sustentar o ampliar la información. Estos documentos acaso ya no podrían ser llamados libros. Los viejos libros de papel quedarían arrumbados como trastos viejos en un rincón nostálgico o como objetos raros de lujo. Por otro lado, tampoco hay que sucumbir a las visiones que miran con sospecha y miedo todas las innovaciones que trae la digitalización, que amenazarían con una vulgar wikidemocracia las excelencias del intelecto libresco antiguo. Por supuesto, hay que reconocer que sufrimos una añoranza por el objeto tradicional impreso y cosido, con su típico olor a tinta y a papel, con sus peculiares texturas y sus ilustraciones. Pero detrás de este objeto tan atractivo hay una masa gigantesca e incómoda de papel almacenada en ignotas bodegas. Hay también el agujero negro de muchos libros que se han agotado, que son inencontrables y que por ello no podemos leer.
La digitalización de los libros ofrece la alternativa a una disponibilidad permanente que rivaliza con el valor emocional que asignamos a los libros tradicionales. Algunos creen que la utopía digital se estrella contra la fuerza del papel. Las pantallas, comparadas a las hojas de papel impreso, son primitivas, toscas y poco amables. Pero estamos ante una renovada metamorfosis del papel. Las nuevas tecnologías han optado, como se sabe, por crear imitaciones electrónicas de papel. Así, desde hace algunos años, han surgido estas láminas delgadas y flexibles que usan tinta electrónica y son capaces de reproducir textos modificables. El resultado es una hoja de papel impresa que no tiene luz propia y que se lee como un libro mediante la iluminación ambiental. Pero a diferencia de la hoja de papel tradicional elaborada con pasta de fibras vegetales, este nuevo papel, el EPD por sus siglas en inglés, Electronic Paper Display, puede ser modificado por medios electrónicos como una pantalla de computadora. El papel electrónico es usado por varios dispositivos, como es sabido por el Kindle o el Nook, que ya se venden masivamente en muchos países, aunque desde luego todavía no en México. Por lo pronto únicamente se comercializa un papel cuya tinta electrónica solamente puede reflejar el negro y el blanco. Su calidad es relativamente pobre, pero podemos suponer que el invento será refinado y que acaso significará un triunfo del papel en el mismo terreno de las tecnologías que aparentemente lo iban a enterrar. Así que, ¿qué papel tendrá el papel en el futuro? ¿Tendrá un papel protagónico si las nuevas tecnologías impulsan y refinan su calidad? Apenas estamos ante la primera generación de dispositivos. De momento, el papel electrónico supera con creces las luminosas e incómodas pantallas tradicionales de las computadoras, salvo que todavía no ofrecen una opción en color. Creo que la inmensa mayoría de los libros impresos en papel, de todas maneras, carece de color, salvo la portada. Si el libro es una prótesis que forma parte de nuestras redes exocerebrales, como he dicho, no debe extrañarnos que pueda evolucionar hasta convertirse en un artefacto electrónicamente sofisticado que mantenga la sencillez original del invento, pero la combine con los extraordinarios recursos de la digitalización. Debemos comprender que toda modificación de esta prótesis ha de provocar, como ya dije, cambios profundos en nuestra conciencia, pues la conciencia no es una sustancia o un proceso oculto en las redes neuronales dentro del cráneo, sino una red que se extiende por los sistemas simbólicos que, como el libro, nos sustentan como seres humanos racionales. Quiero retomar ahora algunos de los temas sobre los que he reflexionado. Ante todo, quiero decir, por si no ha sido evidente en lo que he expresado, que soy un ferviente partidario de estas nuevas prótesis, que son los libros electrónicos. Apenas estamos contemplando los primeros balbuceos de un artilugio que sin duda se desarrollará extraordinariamente y adquirirá formas cada vez más sofisticadas, prácticas y amables. Se trata de una vuelta de tuerca al lujo que es la lectura. Esto no hay que olvidarlo. Durante un largo periodo de tiempo, la lectura y sus soportes materiales serán un lujo del que gozarán solamente porciones minoritarias de la población. No quiero exaltar este carácter elitista del libro, que más quisiera que fuese un fenómeno masivo y mayoritario, pero no quiero negar la realidad. En este terreno difícilmente puede competir, por ejemplo, con las nuevas expresiones de la literatura, que se han desplazado hacia los folletones de las series videograbadas para la televisión. La novela escrita e impresa no desaparecerá,
y permanecerá ligada a los libros en cualquiera de sus formas, pero no puede competir hoy en el terreno de la cultura de masas con las series televisivas que retoman las técnicas del folletón decimonónico y que además aprovechan los recursos del teatro y del cine. Sin embargo, hay que destacar que la lectura, siendo un fenómeno minoritario, no es algo marginal. Por el contrario, se encuentra en el centro de nuestra cultura y de nuestra civilización. La digitalización, con todas sus consecuencias y efectos colaterales, está cambiando profundamente las mentalidades de nuestra época y los hábitos de lectura. Para terminar, quiero contarles una historia que puede hacernos pensar, ahora que nos enfrentamos a los grandes retos de la digitalización. En 1997, 3 brillantes cosmólogos hicieron una curiosa apuesta sobre el siguiente problema. ¿Qué pasaría si un libro fuese arrojado al interior de un agujero negro? 2 de los físicos, Stephen Hawking y Kip Thorne, apostaron a que la información que cayese en el agujero negro desaparecería para siempre. El tercer investigador, John Preskill, sostenía que, aún en el caso singular de un hoyo negro, una ley básica de la mecánica cuántica mantenía su validez, a saber, que la información, como la energía, se conserva siempre y nunca desaparece. La destrucción del libro arrojado en el agujero negro sería, en principio, reversible. Si pensamos que la digitalización y la enorme masa de información que hay en Internet son como un agujero negro, fruto de una gran implosión, podemos preguntarnos, ¿qué futuro tiene el libro si es engullido en la implosión digital? ¿Acaso estamos ante el peligro de que en un futuro no tan lejano ya nadie pueda encontrar al libro arrojado en el agujero negro, perdido en la masa que ha hecho implosión? Y si se llegase a encontrar, ¿se podría aún entender o descifrar el libro que cayó en el agujero negro de la digitalización? No sé si nos sirva de consuelo, pero años después, en 2004, Stephen Hawking reconoció que John Preskill había ganado la apuesta. Reconoció que la masa y la energía de un objeto que cae en un agujero negro eventualmente es devuelta a nuestro universo, aunque en un estado destrozado y irreconocible, que no obstante, dice, contiene la información de cómo era antes de ser capturado. Esto lo afirmó en la 17ª Conferencia Internacional sobre Relatividad General y Gravedad, realizada en Dublín en julio del 2004. John Preskill, que estaba presente, dijo que le encantaba haber ganado la apuesta, pero que no había comprendido la nueva posición de Hawking. El otro participante en la apuesta, Kip Thorne, se negó a aceptar que había perdido. Hawking explicó en un artículo que creía que había radiación que se canalizaba hacia afuera del agujero negro y que era razonable suponer que extraía información del interior. Toda la información permanece, decía, en nuestro universo. Así que para desilusión de los aficionados a la ciencia ficción, no es posible viajar a través de un agujero negro para llegar a otros universos. Si un libro cae en un agujero negro, la masa de energía será devuelta, pero completamente destrozada. La información de lo que fue el libro seguirá allí, pero no será reconocida fácilmente. Es como quemar una enciclopedia. La información no se pierde si uno conserva todas las cenizas y todo el humo, pero es muy difícil reconstruirla. La apuesta sobre los agujeros negros que engullen libros nos recuerda que la historia de las artes y las ideas no transcurre sin riesgos. Hay fracturas negras donde se pueden perder muchas obras.
Por supuesto, la historia de lo que no fue, porque se perdió, carece de registro y no aparece en ningún archivo de donde podamos extraerla para compararla con lo que tenemos. Esa historia engullida en algún agujero negro de nuestra cultura no es recuperable. Pero ello no quiere decir que las cosas no hubiesen podido ser de otra manera. No sabremos con certeza nunca lo que perdimos, pero su ausencia se perfila en las angustias de una sociedad que se enfrenta a grandes saltos tecnológicos. Son las ansiedades que nos generan los libros electrónicos. Ante ellos nosotros mismos quedamos apantallados y digitalizados. Muchas gracias.